Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Hoy, junto a la directora de la revista Z, Yurate Rosales, vamos a conversar con la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, quien justamente lanza su nuevo movimiento político. Hola, bienvenidas. Gracias, es un gusto poder conversar con ambas el día de hoy. ¿Qué significa Encuentros Ciudadanos? Significa que hay una nueva plataforma ciudadana en el país donde justamente nos encontramos, los dirigentes políticos con la sociedad civil, donde nos encontramos todos aquellos que soñamos con una nueva Venezuela, pero que además estamos dispuestos a luchar por construirla, donde nos encontramos todos aquellos que creemos que es posible tener un país donde cada ciudadano no solamente goce de todos sus derechos humanos, sino que además pueda efectivamente tener garantía de que se le van a respetar. Encuentro Ciudadano es una plataforma para defender los derechos humanos de cada venezolano. Y cuando hablo de derechos humanos, no me refiero solamente al tema de la libertad personal, me refiero a un tema transversal de los derechos humanos, donde usted defiende desde la libre empresa y los derechos económicos hasta la libertad de expresión, los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a expresarse libremente, el derecho a manifestar. Es decir, nosotros creemos con firmeza que el día que cada venezolano pueda gozar plenamente de sus derechos humanos, ese día habremos cumplido nuestra tarea. ¿Pero por qué crear un nuevo movimiento y no más bien reforzar lo que tenemos? Bueno, porque nosotros tenemos una manera distinta de ver la política, porque nosotros creemos que la política tiene que ser... Esta mañana alguien, después de nuestro evento en la calle, en la Plaza de los Palos Grandes, nos decía, bueno, pero Delsa, tú eres defensora de derechos humanos, ¿por qué no dedicarse a eso y en vez de dedicarse a la política? Es que ¿quién dijo que defender los derechos humanos no es ejercer política? Claro. Nosotros ejercemos política desde la perspectiva de la garantía de los derechos del otro, no desde la perspectiva de los derechos propios, sino desde la perspectiva de los derechos del otro. Y somos un grupo muy grande de personas, ustedes lo vieron esta mañana en el acto, hay gente de toda Venezuela, de todos los rincones de nuestra nación que tiene esta visión del ejercicio de la política y de la lucha por la política en estos tiempos, y nos hemos agrupado en Encuentro Ciudadano, de tal manera que un asunto que para nosotros es también fundamental y por eso venimos como a irrumpir en el escenario político nacional, es que creemos firmemente en la unidad, y eso es fundamental que se entienda. Nosotros no vinimos a romper la unidad, muy por el contrario, vinimos a construir la unidad. Nosotros vinimos a decirle al país que estamos conscientes de que todos somos necesarios e imprescindibles además, que no hay nadie que sea más importante que el de al lado, y todo lo que tengamos que hacer para construir esa unidad lo vamos a hacer. Si nosotros pudimos dar un paso al frente y dejar nuestras organizaciones políticas en aras de la unidad, nosotros invitamos a todos a que tomemos conciencia de que la unidad es fundamental para poder salir de la crisis. Justamente eso de que dices, pues ese paso a avanzar que dejaste en las organizaciones políticas, ¿diferencias con Manuel Rosales hacen que Delsa Solórzano se separe en un nuevo tiempo? Nosotros nos separamos, no soy yo sola. Somos muchísimas personas. ¿Quiénes te acompañan? Hay gente maravillosa como Rosiris Toro, por ejemplo, de Petare, del municipio Sucre, y una líder mirandina extraordinaria, José Luis Rodríguez, gente como Juan Carlos Fernández, líder del Zulia, o Luis Loaiza, líder de Mérida, Antonio Bastidas, líder de Barinas, Nicola Pena, líder de Nueva Esparta, y así en cada rincón de Venezuela tenemos Luis Magallanes en Carabobo, y muchísima gente que nos está acompañando en este empeño. Pero, a ver, nosotros, más que diferencias personales, hay diferencias internas en cuanto a la forma de llevar la organización. Ahora bien, nosotros creemos que más allá de esas diferencias, que además yo creo que hace mucho tiempo que se venían notando, y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos arrancar ocultando las cosas. Más allá de eso, nos vamos a seguir encontrando con los compañeros de Un Nuevo Tiempo en la unidad. Nosotros no somos una franquicia de nadie, yo creo que es bien importante que eso quede claro, porque se han corrido tantas cosas. Sí. Nuestra organización, nuestro movimiento es un movimiento ciudadano con clara convicción de lucha por los derechos humanos, y somos independientes, pero estamos dentro de la unidad, y en tanto que
vamos a seguir encontrándonos con el resto de nuestros compañeros, no solamente de Un Nuevo Tiempo, sino de Voluntad Popular, de Primera Justicia, de Acción Democrática, de la Causa R, de COPEI, del MPB, de Avanzada Progresista, de 20 Venezuela. Así que nosotros aspiramos que podamos poner nuestro granito de arena para construir la unidad. Bueno, porque justamente en esto entonces nada te afecta, pues que sigas tú en la Asamblea Nacional y sobre todo porque para el 2019 se escucha a Delsa como posible primera vicepresidenta de la Asamblea. No, para nada. Hay un pacto de unidad en la Asamblea Nacional y agradezco mucho tu pregunta, porque hay un pacto de unidad que nosotros creemos que se tiene que mantener. Ese pacto de unidad de gobernabilidad le ha dado mucha sostenibilidad a la Asamblea Nacional y para nosotros es fundamental que se sepa que el político que no tiene palabra es un político que no sabe gobernar. Así que yo creo que la palabra se tiene que honrar. La presidencia de la Asamblea Nacional el año que viene le corresponde a los amigos, a los hermanos, porque todo el mundo sabe mi relación de amistad y de cariño con Voluntad Popular y con su líder Leopoldo López y con toda la gente que está ahí en Voluntad, los quiero mucho. Le corresponde a Voluntad Popular la presidencia, le corresponde a los hermanos de Acción Democrática la primera vicepresidencia y le corresponde Un Nuevo Tiempo la segunda vicepresidencia y nosotros le auguramos éxito a la Asamblea Nacional porque soy parte de la Asamblea, porque ustedes conocen cómo trabajamos nosotros en la Asamblea y todo lo que podamos hacer por la Asamblea lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo. Tú me conoces y sabes cómo trabajamos. Yo trabajo como un burrito todo el día para levantar la Asamblea, para atender a la gente y lo vamos a seguir haciendo. Mira, yo no he sido diputada toda la vida. Nosotros vamos para 3 años en el ejercicio del cargo y tenemos toda la vida, tú lo sabes, Yurate, luchando por los derechos humanos. Yo no necesito un cargo para trabajar, yo lo que necesito son ganas para trabajar. Y lo mejor de esto es que ahora lo vamos a hacer en colectivo, que no es Delsa, es Rosiri, son los jóvenes que nos acompañan, es cada muchacho en su espacio, es cada mujer en su espacio, es José Luis, es Juan Carlos, es Loaiza, es Kadari en Caracas, que tiene un liderazgo extraordinario, nuestra Kadari Rondón en el municipio Libertador y vamos a estar en Katia la semana que viene. ¿Sabes? Cada vez Bastidas en Barinas, es cada uno de nosotros recorriendo el país, construyendo un movimiento para encontrarnos todos. Este movimiento justamente con la situación del país, con la crisis como estamos, ¿qué aporta? ¿O cuál crees pues que sería la manera de que tu movimiento va a ayudar a que esto funcione y salgamos de la crisis? Aportamos 2 cosas que para nosotros son fundamentales. Uno, trabajo. ¿Y trabajo por qué y para qué? Cuando uno recorre Venezuela, y yo he recorrido mi país muchísimas veces en la vida, cuando tú recorres el país te das cuenta de que hay muchísimas personas, muchísimos ciudadanos que necesitan ser escuchados, que necesitan además ser ayudados, que necesitan orientación. Nosotros tenemos un equipo de salud extraordinario en el movimiento y nuestro equipo de salud está dedicado a construir políticas públicas para el tema salud. Y eso es uno de los principales problemas que hoy aqueja al ciudadano, igual que el tema económico. Y eso obviamente pasa todo por el tema de derechos humanos. Cuando tú ves que en cualquier comunidad la gente requiere orientación jurídica, la madre que siente que le están violando el derecho de la educación de su hijo porque no hay transporte en la comunidad y no tiene cómo llevar al muchachito a la escuela, la mujer maltratada, esa mujer a la que el marido golpea o insulta y que no tiene a dónde acudir, eso somos nosotros en Encuentro Ciudadano, las personas que estamos dispuestas a orientar, a ayudar y a apoyar a la gente. Y como te digo, lo vieron esta mañana en la plaza y yo realmente estoy feliz de lo que pudimos mostrarle a Venezuela. Hay gente de Encuentro Ciudadano en los 24 estados del país que quiere construir nuestro movimiento desde la visión política colectiva que hoy tenemos. Y cuando ustedes nos vean el domingo en Petare con la negra Rosiris o el miércoles en Katia con Kadari o qué sé yo, con Michelle en Baruta, con Aremi en el Atillo, pero también nos van a ver pronto en Socopó con Antonio o en Mérida con Loaiza y vamos al Zulia con Juan Carlos y vamos a estar en la Universidad de Carabobo, que ya el equipo de la Universidad de Carabobo con Luis Magallanes estaba armando las actividades allá. Van a ver esta forma pues en la que nosotros creemos que se deben hacer las cosas. Delsa Solórzano sigue teniendo esas convicciones socialdemócratas que ha tenido a lo largo de su carrera. Fíjate, Encuentro Ciudadano es un movimiento de derechos humanos, nosotros somos un movimiento de centro. Por cierto que en estos días había estaban distribuyendo
una foto que decía que me declaraba orgullosamente socialista. Eso debe haber sido hace 20 años por lo menos, cuando yo era dirigente estudiantil. Es chévere, ¿no?, que se sepa de dónde viene uno, pero como dijo Teodoro Pekov, solo los idiotas no cambian de opinión. Pero también dijo alguien que el que no es comunista a los 20 no tiene corazón, y el que lo sigue siendo a los 30 no tiene cerebro. Bueno, yo tengo cerebro. Y no, la verdad es que Encuentro Ciudadano es un movimiento de centro. A nosotros nos está acompañando gente de distintos sectores ideológicos. ¿Que lleva gente de Nuevo Tiempo? Lo vieron esta mañana, hay gente de distintas organizaciones políticas, y sí, hay mucha gente de Un Nuevo Tiempo, muchísima gente de Un Nuevo Tiempo que se vino con nosotros, pero la idea nuestra no es dividir. La idea nuestra es crecer, es construir y es ayudar a que esa unidad que hoy añora el pueblo, esa unión nacional, más que la unidad por la unidad misma. O sea, que si crees pues en la unidad como un factor súper importante para poder salir acá. Así es. Pero ¿qué hacer entonces con esos grupos tan radicales que tenemos? Ya va, y te iba a comentar la segunda cosa que aportamos. Aportamos un proyecto de país. Porque si algún asunto nosotros hemos venido pensando en Encuentro Ciudadano desde hace mucho tiempo, desde que comenzamos a soñar con esto, es que la unidad por unidad en sí misma, o la unión por unión en sí misma, no tiene sentido. Sí, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que unirnos en torno a un plan de gobierno. Y ese porque salir de la crisis no solamente cambiar a Maduro, es cambiar el sistema y es resolver la crisis. Eso es salir de la crisis. Entonces, para salir de la crisis, el país tiene que saber que nosotros al día siguiente del cambio político sabemos qué vamos a hacer con Venezuela. Y lo segundo que estamos aportando, no menos importante, pero lo digo en segundo término, es un proyecto de país que están ayudándonos nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros médicos, nuestros expertos en seguridad ciudadana, nuestros cultores, nuestros abogados, en fin, todo ese equipo maravilloso que nos acompaña. Y por eso vimos esta mañana en el evento las mesas temáticas para que la gente se inscribiera por áreas de especialidad. Encuentro Ciudadano, podríamos decir, ¿se va a unir al Frente Amplio Venezuela Libre o vamos a Soy Venezuela? No, estamos en el Frente Amplio. Ya tuvimos conversación hoy mismo en la mañana después del evento con el Padre Virtuoso y con Ángel Oropesa, y ya nos inscribimos en el Frente Amplio. Y ojalá que Soy Venezuela también lo haga. Yo respeto mucho el trabajo de María Corina Machado y creo que todos debemos remar juntos para el mismo lado. En donde sea, pero juntos. ¿Crees en la transición democrática o, como dice María Corina, en el quiebre? A ver, la transición democrática es un quiebre de gobierno. Ahora, el tema es cómo tú lo llevas. O sea, el tema no es si todos queremos la salida de Maduro. Por ejemplo, yo tengo diferencias con algunos de los compañeros que le piden la renuncia a Maduro. No le puedo pedir la renuncia a Maduro si yo creo que Maduro no es presidente. Si no es presidente, exacto. Eso es una diferencia nuestra con otras organizaciones, como el Grupo de 20, a quienes respeto mucho, y repito que el trabajo de María Corina es sumamente valioso. Se lo reconocí esta mañana en el acto y se lo vuelvo a reconocer hoy. Pero yo no le puedo pedir la renuncia a Maduro, porque Maduro no es presidente. Si no lo reconoces, exacto. Para mí Maduro tiene que desalojar Miraflores. Y esa es una lucha de Encuentro Ciudadano. El desalojo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Dos cosas. Uno, solos no podemos. Dos, nosotros no podemos pretender que la oposición es culpable de los males del país. El culpable único es Maduro y su claque, ¿no? La claque que lo acompaña en su sangrienta tiranía. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional basta con que cumpla el artículo 328 de la Constitución. Cumpla la Constitución. Simplemente, nosotros no creemos en salidas violentas ni en golpes de Estado. Yo no creo en eso. Yo creo en que la Fuerza Armada tiene que ponerse del lado del pueblo y negarse a cumplir órdenes inconstitucionales. ¿Cómo hacemos cuando tenemos en la cabeza la Fuerza Armada? Pues, bueno, pero tú crees que, a ver, así como nosotros nos atrevimos a levantarnos, lo puede hacer la Fuerza Armada también. Y te repito, yo no estoy llamando ni a levantamientos ni a golpes. Yo creo que la Fuerza Armada tiene una responsabilidad histórica. Es ponerse del lado del Libertador Bolívar, es ponerse del lado de Francisco de Miranda, es ponerse del lado del Mariscal Sucre. Es decirle no a la violación de la Constitución, es dejar de cumplir órdenes inconstitucionales. En el momento en que la Fuerza Armada diga, no cumplo más órdenes inconstitucionales y me apego al 328, en ese momento esta situación de crisis que hoy tenemos va a cambiar y nosotros los estamos exhortando a que lo hagan. Si bien no se trata de buscar... Diga, Mira, después del 328, ¿cuál es el rol tuyo de Delsa
después del 328, ¿qué es lo que tú visualizas para el futuro tuyo y el país que tú visualizas para ese momento? Okay. ¿Cuál es nuestro rol acá? Lo primero, por eso el nombre de nuestro movimiento, Encuentro Ciudadano, es tratar de encontrar a Venezuela. Una Venezuela que hoy está completamente dividida. Una Venezuela que se ha pretendido vender que hay unos que son buenos y hay unos que son malos, y entonces dentro del lado de los buenos hay unos que no son tan buenos, y entonces aquel no. Yo creo que la división de nuestro país va mucho más allá, hoy día lamentablemente, de simplemente pretender que hay unos que son chavistas y otros que no lo son. Dentro del mismo grupo opositor hay gente que cree que es mejor que otra, y aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Aquí hay personas que invierten más tiempo en lanzarnos piedras entre nosotros que en entender que el enemigo está en Miraflores. Yo ni siquiera lo llamo enemigo, yo creo que son adversarios políticos que sí son dictadores, que sí son tiranos y que tienen una responsabilidad importantísima frente a la justicia, y la van a tener, y ese es el tercer rol de nosotros, del que ya te voy a comentar. Así que yo creo que es fundamental que nosotros surgimos como un movimiento que quiere contribuir por la unidad. Y luego, desde el 328 de la Constitución, hay un asunto muy importante, Yurate, que es que Maduro y su claque tienen que pagar ante la justicia. Y por eso es tan importante el tema de derechos humanos, porque solamente desde la comprobación de violación de derechos humanos habrá justicia en Venezuela. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional actúa solo contra violadores de derechos humanos. Y nosotros hemos tenido un rol fundamental en todo esto, que ha sido la demostración fehaciente, con documentos, constante, silenciosa, sí, eso muchos de ustedes lo hemos conversado. ¿Por qué no haces más ruido? Porque mi trabajo es trabajar, no hacer ruido con lo que logramos. Haciendo, claro. Entonces, nosotros hemos logrado cosas muy importantes en materia de derechos humanos. La investigación que se está llevando en la Corte Penal Internacional, hay mucho de nuestro trabajo allí. La resolución del Parlamento Europeo reciente, por ejemplo, donde se ordenó la realización de una autopsia independiente con expertos también independientes para el caso de Fernando Albán, fue debido al trabajo nuestro. No de la Comisión de Política Interior solamente, sino nuestro de manera constante, porque además hemos venido construyendo un andamiaje en materia de derechos humanos dentro y fuera del país a lo largo de 20 años. Entonces, debido a eso logramos esa resolución. Y así tantas otras cosas que nosotros sabemos que van a lograr que se alcance justicia. ¿Cómo me veo yo como un ser unificador? No solamente yo, sino todo un equipo de trabajo que nos acompaña. Y si nuestro rol acá es unificar, pues bienvenido sea. En cualquier situación o en una situación de líder. A ver, yo siento que los liderazgos no se autodecretan, ¿no? En este momento del país, evidentemente, pues bueno, nosotros hemos acumulado no solamente fuerza, sino el afecto de la gente. Si eso se considera liderazgo, y si el hecho de que haya una enorme cantidad de personas valiosísimas, con liderazgos propios y particulares que yo admiro profundamente, hayan decidido acompañarnos en este sueño, y si todo eso representa liderazgo, pues en una posición de líder. Ahí me quería yo venir. Muy bueno. Ahora, pero ¿tú crees que realmente con esa posición de liderazgo y con todo pues este terreno que llevamos en 20 años, que se hace, que no se hace, que se tiene apoyo, que no se tiene apoyo, realmente podremos salir de Maduro? Es que sí, claro que vamos a salir de Maduro, y si alguna cosa nosotros tenemos que estar orgullosos como venezolanos es que hay muchos líderes, no es un líder o una líder. Son muchísimos líderes que hay en este país. No le puedes desconocer a hombres como Leopoldo López su liderazgo, no le puedes desconocer a Enrique Capriles su liderazgo, tú no le puedes desconocer a Henry Ramos Ayub su liderazgo, tú no le puedes desconocer a María Corina Machado su liderazgo. Pero ¿qué hacemos con tanto liderazgo si no avanzamos más allá? Eso es maravilloso, es que, a ver, si alguna cosa nosotros tenemos que deslastrarnos, es pensar que tiene que haber un líder único como Stalin, Lenin, Chávez, o como que Maduro no llega a líder, eso es impuesto.
No, ese líder no es. Ahora, ¿cómo hacemos o qué mensaje le darías tú pues a esa oposición relativamente que estamos medio radical? Pues, o sea, ¿sabes? O sea, ¿qué mensaje? Pues justamente lo que tú hablabas, pues que tu movimiento no viene a debilitar, sino más bien como que a fortalecer de cierta manera la unidad. Pero ¿cómo justamente concretar esa unidad cuando pues tenemos unos cuantos que se están saliendo de camino? Yo creo que uno de verdad, miren, yo sé que estamos muy... A ver, este país está deprimido. Un pan de jamón cuesta 3.500 bolívares. O sea, yo creo que hay que ir a la raíz del problema. Una mamá, yo tengo un muchachito de 12 años, tú conoces a Pedro de que estaba en mi barriga. Pedro, cada vez que el chamo me dice, me aprietan los zapatos, yo me siento a llorar. Esa es la realidad. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, a mí me crió mi abuela y mi abuelo que me criaron. Cuando yo era pequeña llegaba a la pensión, ¿no? Y mi abuela y mi abuelo en diciembre nos compraban los estrenos a mi hermanita, que en paz descanse, y a mí. Mi hermanita, ustedes lo saben, murió por falta de medicinas hace 4 años. Y entonces, bueno, alcanzaba la Navidad para los estrenos de los niños, el árbol de Navidad, las hallacas. Ana, 3 meses de aguinaldo alcanzan para 2 potes de lavaplatos, ¿no? O 2,5 kilos de pimentón. Explícame, pues. Entonces, ¿cómo el país no va a estar deprimido? ¿Cómo el país no se va a sentir si no puedo comprar un pan de jamón porque cuesta 3.500 bolívares? Este año en Venezuela no habrá hallacas. ¿Cómo va a haber hallacas? Es que no las hay. En cambio, todos los que están afuera mandan, hemos hecho 150 hallacas, 125 Nosotros no vamos hallacas. a poder hacerlas, Y esa es la aquí realidad. no lo hacemos. Aquí Ahora, no podemos. Entonces, Yurate, perdón, si tú tienes un país que está deprimido y además ves que tus líderes se están matando entre ellos, ¿cómo no van a estar más deprimidos? Entonces mi llamado a todos es a que entendamos que hay una nación que nos necesita y que nos necesita a todos. Por el amor de Dios, tanto recurso invertido en destruirnos a nosotros. Invirtámoslos en medicina. Pero ¿cómo hacer justamente eso? Tú viste mi acto esta mañana. Ahí no había gasto plata. Nos prestaron una silla. Esa es la verdad. Todo lo hicimos nosotros, porque nosotros no tenemos dinero. Y estoy muy orgullosa de eso, de ser un movimiento ciudadano que vino a echarle pichón y a decirle al país que usted no necesita ser millonario para hacer política, que usted lo que necesita son ganas y liderazgo y saber que este país te necesita. Y este país nos necesita a todos, Carrizo, nos necesita a todos por igual. ¿A dónde llegarán tus ganas entonces? Hasta que Venezuela sea libre y hasta que cada venezolano pueda decir tengo derechos, los ejerzo y todos me lo respetan. ¿Qué quieres para Pedro? Igual que Pedro, pues todos los niños. Y que dejemos de ver que la salida de Venezuela no está en Maiquetía o no está en la frontera. ¿Cómo hacerlo? Yo quiero dejarle a mi hijo 2 cosas nada más, aparte de su educación, que para mí es fundamental, por supuesto. Siempre lo digo. Quiero para Pedro país y orgullo de su apellido. Más nada. ¿Qué quiero para él? Su nación, su venezolanidad. Cuando él nació, yo era articulista del diario El Universal. ¿Te acuerdas? Yo le escribí un artículo que se llamaba Mi Venezolanito. Porque en aquella época, tú lo sabes porque tú y yo lo vimos más o menos juntas, estaba de moda que la gente se iba a parir a Miami. Y la mayoría de mis amigas parieron en Miami. Y dije, ni de broma. Mi hijo nace aquí con mi olor, con mi sol, con mi Ávila. Y mi venezolanito merece tener nación, país, y merece estar orgulloso de su apellido. Por eso, para nosotros, el tema de la honestidad es fundamental. La corrupción hay que erradicarla, sacarla de raíz. Eso es ser radical. Ser radical es querer cambiar de raíz las cosas. No es ver cómo te lanzo a ti para que yo crezca por encima tuyo, ¿sí? Es sacar de raíz las cosas y hay que sacar de raíz los males de la tiranía, del narcotráfico, de la corrupción que tiene el pueblo hoy pasando hambre. Haciendo eso, yo estaré orgullosa de haber parido un hijo en Venezuela que va a estar orgulloso de su apellido y que no se va a avergonzar nunca de ser Isquiel Solórzano. Y justamente cómo está ese apoyo de Luis Isquiel. Me soporta. Mira, claramente hacer política para las mujeres es muy difícil. Y yo tengo familia, pues un esposo y un hijo y un hogar que atender y no tengo, bueno, nosotros somos solos.
Entonces tú me llamas a las 5 de la mañana y estoy fregando, o espérate que estoy planchando el uniforme a Pedrito para que se vaya para la escuela, o ya va que tengo que hacerle la arepita para el desayuno cuando hay harina pan. Entonces, evidentemente, sin apoyo familiar no es posible hacer lo que yo hago. Porque si de algo me celan en mi casa, es de mi amor por Venezuela, que es irracional y me sobrepasa. Mira una cosa. Usted está hablando de amor por Venezuela, pero no sé si se da cuenta que lo que más hunde en este momento a Venezuela es su inmensa riqueza, que hace que inclusive ahora, en un momento de pobreza absoluta como nunca se ha visto, existen las ilusiones de encaramarse para ser millonario. Y lo que yo veo en este movimiento es precisamente la negación de esa ilusión. ¿Por qué no lo explicas bajo tu propio punto de vista? Gracias por la pregunta. En efecto, si alguna cosa ha hecho daño a nuestro país, más que la política rentista venezolana, es la cultura rentista. Eso. Entonces, si nosotros seguimos pensando que somos ricos porque a cada uno de nosotros nos toca nuestra gotica de oro negro y el Estado tiene la obligación de llevarme a mi casa mi gotica de oro negro, no vamos a progresar. Para progresar, tú necesitas darle a las personas la principal riqueza, y esa riqueza es la de la educación. Es educar al ciudadano para que el ciudadano sea capaz, obviamente con apoyo. Yo soy producto de la educación pública, yo no estudié en colegios privados, nunca estudié en colegios de monjas, que bueno, mi hijo sí estudia hoy en un colegio privado porque lamentablemente aquí se acabó con la educación pública. Esa es la realidad, pero yo no, yo estudié en escuelas públicas y estudié en la Universidad Central de Venezuela, mi pregrado, mi posgrado, mis diplomados, toda mi educación es pública. Bien, pero eso te da herramientas a personas como yo, que vengo de la clase media, para poder crecer y progresar. Esas herramientas nosotros tenemos que dárselas al ciudadano. Nosotros también, Yurate, tenemos que promover la libre empresa. Nosotros tenemos que fortalecer. A ver, usted no puede seguir teniendo un Estado empresario. Nosotros tenemos que tener un Estado que esté al servicio de los ciudadanos para que el ciudadano progrese y para que con garantías el empresario pueda producir. Te pongo dos ejemplos que a mí me encantan, ¿no? Y va mucho del tema del plan de gobierno que hemos estado trabajando. La gente de Conindustria tiene un plan que se llama Hacia la Venezuela Industrializada, que es una cosa extraordinaria. Nosotros trabajamos durante todo este año con Conindustria, con la Cámara Venezolana de la Construcción y con otras cámaras para articular los planes de gobierno que ellos tienen. Si nosotros logramos aplicar un plan como el de Conindustria, en breve lapso, que además está articulado con expertos internacionales y que contiene desde un diagnóstico de lo que hay hasta planes a corto, mediano y largo plazo de lo que hay que hacer. Nosotros en breve vamos a tener una Venezuela industrializada, no monoproductora. Si tú pones en marcha el plan de la Cámara Venezolana de la Construcción, que además han hecho un proyecto de ley, es una ley marco que tiene carácter de ley orgánica, que contiene 3 elementos esenciales para el progreso de una nación. Un plan de turismo en materia de infraestructura. Por otro lado, la gente de la Cámara de Conceturismo también está trabajando un plan propiamente de organización del turismo más allá de la infraestructura. Pero la construcción tiene plan de infraestructura en materia de turismo, plan de obras públicas y plan de construcción de vivienda, que promete entre 2 y 12 años, porque los países no se acaban, no van a sumar Santa María, producir más de 2.600.000 empleos solamente en el sector constructor. Entonces tú pasas de un país de personas que hoy están esclavizadas por el Estado, que pretende que tenga que vivir todo el mundo de la caja CLAP, a un país de propietarios,
porque yo sí quiero un país de propietarios, donde tú seas propietario de tu casa, de tus bienes, pero también de tu pensamiento y de tu cuerpo y de ti mismo, y de que además de las posibilidades de crecer, y hacia eso es que nosotros queremos cambiar. Si bien podemos, digamos, pues como dices tú, poco a poco y a la brevedad, eso será. ¿Cómo vamos a recuperar la parte social? Esa parte de división de familia que hasta lo viviste, hasta lo vives, ¿no? Sí, lo vivo. ¿Cómo recuperar eso? Esa es la parte más difícil. ¿Cómo volver a ser lo que éramos? Mira, con las diferencias, no sé, ¿cómo hacerlo? Yo sí creo, Raiza, Yurate, que, a ver, cuando ustedes entran en primer año de Derecho, la primera clase de Derecho Romano 1, te enseñan que la estructura romana se basó en el concepto del buen pater familia. Con base en eso, ellos desarrollaron su criterio de Estado, fueron muy avanzados, igual que los griegos. Y un buen pater familia debe ser el líder de una nación. El buen padre de familia es aquel que entiende que tiene que dar el ejemplo. Y yo sí creo que hay una enorme responsabilidad del Estado en la división que hay hoy en el pueblo venezolano. Sí, claro, pero ¿cómo recuperar eso, pues? A eso voy, lo primero es predicando con el ejemplo. Tú no puedes seguir teniendo una persona que está en Miraflores, el que lo usurpa hoy y el que antes tuvo el cargo, el de hoy no es presidente, es un usurpador, que desde Miraflores empiece por Marisabel te voy a dar lo tuyo, ¿no? O Delsa te odio. O como tú ves ese pasquín que graban con los dineros de los venezolanos que sale en el canal que se supone que es tuyo, mío y tuyo, porque eso se paga con los reales de nosotros, que es un canal de odiadores. Así no es que tú construyas una nación, porque hay niñitos que crecen y lo que ven es odio. Y la responsabilidad de la formación evidentemente es del hogar, principalísimamente, pero la realidad es que el Estado también tiene una responsabilidad en cuanto al ejemplo que da. Entonces lo primero es el ejemplo, lo primero. Luego está el tema de la concientización y de la formación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando recorremos Venezuela? Nosotros le decimos al país que tenemos que unirnos y encontrarnos, pero también reconciliación. Reconciliación y reconocimiento. Reconocimiento del otro, de que el otro existe, de que el otro está, pero también te agrego una cosa. Con diferencias y todo, pues seguimos. Claro, pero a veces nos enfrascamos mucho en el tema de las redes sociales, pero cuando tú te vas a las zonas populares, las diferencias no son tan notables. Esa es la realidad. Yo soy diputada de los Teques, de los Altos Mirandinos, Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias. Evidentemente Guaycaipuro es el sector más grande desde el punto de vista de votación y además es el sector más popular. Tiene una enorme cantidad de barrios grandes, empobrecidos, en fin. Y cuando tú llegas a nuestros sectores populares la situación es distinta. Nosotros nos hemos unido en la adversidad. Aquí a mí no me importa ya si el vecino es chavista o es opositor a la hora de que necesita una medicina para su familiar, para la niñita que está enferma. Es decir, hay en los sectores populares un ánimo de reconciliación fundamental y que a mí me tiene muy entusiasmada. Yo creo que el reto está como que en otros sectores que debemos entender que tenemos que volvernos a querer como venezolanos más allá de las diferencias, porque si no nos convertimos en lo que adversamos. O sea, si nosotros seguimos pensando que aquel es malo porque no piensa como yo, somos chavistas. Una palabra que piensas que puede resumir lo que viene para Venezuela. Progreso. Y un mensaje para todos los que te ven, que crean realmente que Encuentro Ciudadano es realmente un movimiento, una plataforma que va por el camino que es y no es algo más de lo mismo. Bueno, yo creo que el país nos ha visto a lo largo de 20 años luchando. Y cada uno de los rostros que vieron hoy en nuestro evento son rostros que le dicen más o menos lo mismo a cada una de sus regiones, a cada uno de sus municipios, a cada uno de sus sectores. Lo que ustedes vieron hoy de Encuentro Ciudadano fueron ciudadanos, igual que cada uno de nosotros. Vieron médicos, vieron enfermeras, vieron abogados, vieron ciudadanos de a pie, que tal vez nunca habían participado en la política y que conocen de otros ámbitos del ejercicio, digamos, de la ciudadanía y que hoy están con nosotros. Pero tu palabra clave es la unidad de todos. De todos. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Yo soy claramente de oposición al régimen de Maduro, pero no soy de oposición a los venezolanos.
a las bases, al país que está pasando hambre y necesidad. Ese país se tiene que unir y nosotros desde Encuentro estamos dispuestos a hacer la plataforma de unidad que este país necesitaba. ¿Y a esa oposición, pues, qué mensaje? Yo soy oposición al régimen de Maduro. Y mi mensaje a mis hermanos, a mis compañeros, es que nos vamos a ver mañana en la reunión del Frente Amplio y que tenemos que caminar juntos hacia el cambio político, hacia el progreso de Venezuela, pero también hacia el reconocimiento y hacia la reconciliación nacional. Bueno, esperemos que realmente pues para allá vayamos por el bien de todos. Bueno, muchísimas gracias a Delsa Solórzano y a nuestra directora de la revista Z, Yurate Rosales. Recuerde, para mantenerse informado, visite nuestro portal elnuevopaís.net y nuestras redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.